de casa, y la mayoría de los pacientes que fueron encuestados tienen obviamente estudios universitarios. El estrés, en fin. El índice de masa corporal de los pacientes con dispepsia, aquí lo vemos, normal 34%, obesidad grado 1 18%, sobrepeso 31%, obesidad grado 2 8% y obesidad grado 3 2%. La diferencia entre la presencia de síntomas durante el día en las mujeres, sin respuesta 30%, 33% no contestaron, primordialmente después de comer 24%, en la mañana y en la noche 8% y a cualquier hora, la mayor estadística, ¿no? 35%. En los hombres, a cualquier hora 64%, 9 no contestaron y su respuesta 27%. Nuevamente aquí, otra vez, banderas rojas o signos de alarma. Pérdida de peso no intencionada, vómitos recurrentes, hemorragia gastrointestinal, disfagia, historia familiar de cáncer en primera línea, presencia de masa abdominal, ganglios, evidencia obviamente de sangrado en algún sitio, traducido clínicamente como una anemia. En la dispepsia funcional, entonces, se trata de una enfermedad crónica y es necesario diferenciarla de la de origen orgánico. Su prevalencia, ya nos dimos cuenta que es alta por algunas enfermedades crónicas, así es comparada, con algunas enfermedades crónico-degenerativas, lo que incide negativamente en la calidad de vida que va a tener nuestro paciente. Y como ya lo mencioné también, ¿no? Los pacientes que llegaban antes, 5,000 pesos antes de llegar con un especialista, ¿no? Tomando varios medicamentos, lo que ocasiona gastos para el paciente y el sistema de salud. Bien, hay que tomar en cuenta que una endoscopía superior digestiva es necesaria para el diagnóstico de dispepsia funcional. El 25% de los pacientes que consultan aquí en México con un especialista o con un gastroenterólogo, el 25% presentan síntomas dispépticos. La plenitud y la saciedad excesiva fueron informados por 2 de cada 4 que entrevistaron. Y los síntomas dispépticos son más prevalentes en las mujeres que en los hombres, y 2 de cada 3 pacientes presentaron sobrepeso u obesidad. Y la sobreposición que hay, y que mencionan los criterios de Roma, entre varios trastornos funcionales digestivos, es que la dispepsia tiene una sobreposición más frecuente con el síndrome de intestino irritable. ¿Y cuáles son los medicamentos más frecuentemente utilizados por este tipo de pacientes? Pues se encuentran omeprazol, pantoprazol, antiácidos en suspensión, metoclopramida, mitaprida, butilosina, bromuro de pinavel. Y en cuanto a las cirugías que se le han realizado a los pacientes con dispepsia, ojo, esto de que habla, quizá habla de que hay un diagnóstico, de que no hay una historia clínica, de que no hay un interrogatorio, de que no hay un encajamiento realmente de los pacientes, pues es colestectomía, apendicectomía, a pesar de que la dispepsia se define como un síntoma superior, apendicectomía y fundoplicatura. Bien, le voy a pedir al médico interno Linda Chávez que nos hable ahora, nos va a hablar de síndrome de intestino irritable, igual va a sacar unas estadísticas, vamos a acabar con el estreñimiento. Yo creo que vamos a dejar, si nos da tiempo les enseñaré yo algunas estadísticas, muy grosso modo, de lo que hizo el Sígame 2 aquí en México, pero antes de eso permitiríamos que el doctor Manuel Blancas Valencia nos diera sus comentarios finales. Buenas noches. Continuando con la plática, vamos ahora a hablar sobre los trastornos intestinales. Estos se van a considerar que son atribuibles al tracto intestinal tanto medio como bajo. Se caracterizan por presentar dolor abdominal, distensión abdominal y hábitos intestinales anormales. Los más frecuentes que vamos a encontrar son estreñimiento, diarrea o bien una combinación. Empezando con el síndrome de intestino irritable, este se va a definir como un trastorno intestinal que va a estar caracterizado por dolor abdominal recurrente. Generalmente va a estar asociado con la defecación o con un cambio del hábito intestinal, ya sea diarrea, estreñimiento o una alternancia de ambos, así como distensión abdominal. Aquí el dolor abdominal es esencial. No se puede diagnosticar un síndrome de intestino irritable si no hay presencia de dolor. Este dolor generalmente, más bien puede estar presente en cualquier parte del abdomen, pero generalmente se encuentra en las regiones inferiores. Es el trastorno intestinal más prevalente. Usualmente remite con el ayuno
y se considera una característica que va a cambiar su frecuencia y su forma de las evacuaciones con la aparición del dolor. Se clasifica en 3 subtipos principales. El primero es un síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Aquí, como su nombre lo indica, pues van a pasar varios días en los que el paciente no va a evacuar. El segundo es un síndrome de intestino irritable con diarrea. Para que un paciente pueda ser catalogado en este subtipo, tiene que encontrarse por lo menos 3 o más diferentes tipos de evacuaciones en una semana. Generalmente se encuentra asociado con alteraciones en la absorción de los ácidos biliares. Y el tercero, que es un síndrome de intestino irritable mixto. Aquí pueden los pacientes presentar diarrea, estreñimiento o ambos. Cuando encontramos un paciente que cumple con los criterios diagnósticos para un síndrome de intestino irritable, pero los hábitos intestinales no se pueden catalogar en alguno de estos 3 subtipos que les acabo de mencionar, se le denomina entonces síndrome de intestino irritable no clasificable. Lo que nos menciona Roma para poder diagnosticarlo es la presencia de dolor abdominal recurrente, al menos un día a la semana en promedio en los últimos 3 meses, más la asociación de 2 de estos siguientes 3 criterios. Es decir, el dolor abdominal que esté relacionado con la evacuación, o bien asociado con cambio en las frecuencias de las evacuaciones, o asociado con cambio en la forma de las evacuaciones. De acuerdo a SIGAME 2, la prevalencia a nivel nacional es de 4.4 hasta 35%, todo depende del estudio que estemos revisando. Es más frecuente entre la 3ª y la 4ª década de la vida. Se presenta más en amas de casa, al igual que en sujetos de escolaridad alta. El hábito intestinal más frecuente es el de estreñimiento con un 47%, seguido del mixto en un 43%. Después se encuentra el de diarrea con 9% y únicamente el 1% fue uno clasificable. En cuanto a su fisiopatología, vamos a encontrar que este es un trastorno multifactorial. Como tal, no se ha establecido un factor común para todos estos casos. Existen varios mecanismos que favorecen su presentación. Entre ellos se encuentran alteraciones motoras, hipersensibilidad visceral, alteraciones de la microbiota intestinal, disfunción intestinal postinfecciosa, sobrepoblación bacteriana, inflamación de bajo grado, alteraciones en la regulación inmunitaria, intolerancia e hipersensibilidad a alimentos, así como mala absorción de ácidos biliares y factores predisponentes. Los datos recientes nos muestran que los inmunocitos pueden desempeñar aquí un papel importante. La permeabilidad intestinal puede verse alterada en algunos pacientes con síndrome de intestino irritable, sobre todo en aquellos que presentan diarrea. La coexistencia de depresión, somatización e ideas catastróficas pueden mediar cambios en la permeabilidad intestinal, el sistema inmunitario y el microbioma. Lo anterior nos va a traer como consecuencia el desarrollo de los síntomas del síndrome de intestino irritable. Algunos de los estudios han descrito la alteración de la microbiota intestinal sin establecer como tal una causalidad específica. El estrés psicológico puede exacerbar estos síntomas. Su frecuencia es 2 veces mayor cuando existen diagnósticos de alteraciones en el estado de ánimo o trastornos de ansiedad, antes de establecer el diagnóstico de un trastorno funcional digestivo. Los factores socioeconómicos adversos van a intervenir en los trastornos funcionales digestivos, ya sea por problemas psicológicos, como se incluye aquí en el síndrome de intestino irritable. Después de un cuadro de gastroenteritis aguda, bacteriana, protozoaria o viral, pueden persistir los síntomas parecidos a los del síndrome de intestino irritable de un 10 a un 20% de los pacientes, a lo que se le va a denominar síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Tanto los oligosacáridos como los disacáridos, los monosacáridos y polioles fermentables se les denomina FODMAP, siendo hidratos de carbono de cadena corta que no son absorbidos ni digeridos, pero que sí se fermentan por algunas bacterias intestinales. Se ha desarrollado un abordaje dietético de alimentos con bajo y alto consumo de FODMAP para el tratamiento de estos síntomas. No todos los FODMAP nos van a exacerbar los síntomas en los pacientes con síndrome de intestino irritable. Los fármacos que, de acuerdo a SIGAME 2, se presentan con mayor frecuencia son los antiespasmódicos, laxantes, antidiarreicos, analgésicos viscerales, antiflatulentos. El uso de antibióticos y probióticos pueden ser útiles. En cuanto a los estudios de diagnósticos más solicitados para este trastorno, se encontraron el colon por enema, tomografía computarizada de abdomen, ultrasonido de abdomen, perfil tiroideo y colonoscopía. Esta es una tabla que nos muestra la causa a la que los pacientes adjudican la presencia de su síndrome de intestino irritable, encontrando en primer lugar los malos hábitos de alimentación y en segundo el estrés.
Si nos damos cuenta, estos porcentajes son muy similares para ambos sexos. Los medicamentos que se utilizan más frecuentemente son los antiespasmódicos como el bromuro de pinaverio con simeticona, butildiosina, trimebutina y pinaverio. Inhibidores de bomba de protones seguido por los procinéticos. Medicamentos para la regularización de la vía intestinal como el psyllium plántago, linasa y los enócidos. Alprazolam y clonazepam fueron los psicotrópicos más frecuentemente utilizados, 8.8% en mujeres y el 7.3% en hombres, seguidos de fluoxetina y amitriptilina. Dentro de las enfermedades asociadas con síndrome de intestino irritable de acuerdo con el sexo, se encontró la fibromialgia en el 14% en mujeres y 4% en hombres, lumbalgia 30% en mujeres, 19% en hombres, migraña con 28% en mujeres y 14% en hombres, trastornos de ansiedad con 35 y 31%, depresión en 19% de mujeres y endometriosis en el 6%. Este es un gráfico circular que nos llamó mucho la atención para colocar, ya que aquí se menciona el tiempo de evolución de los síntomas de síndrome de intestino irritable referido por los pacientes. Como podemos observar, en el 32% de la población que padece este trastorno han sufrido por estos síntomas alrededor de 40 años. Para poder diferenciar el trastorno intestinal más predominante, se tiene que utilizar la escala de Bristol para conocer la consistencia de esta evacuación. Para esto es necesario que los pacientes no hayan consumido ningún tipo de alimento y que los síntomas hayan estado presentes por lo menos 6 meses antes del diagnóstico, así como síntomas presentes durante los últimos 3 meses para que realmente pueda ser fidedigno. Al igual que en los otros trastornos, Roma nos menciona aquí las banderas rojas o los puntos de alerta, como son la pérdida de peso no intencionada, los síntomas nocturnos que pueden ser fiebre, diaforesis, antecedentes familiares de cáncer de colon, sangre mezclada con heces, uso reciente de antibióticos, que sean mayores de 50 años, una corta historia de los síntomas por lo que ya les había mencionado y las anormalidades relevantes en el examen físico. Si encontramos un paciente que cumple con todos los criterios diagnósticos para el síndrome de intestino irritable, pero cuentan por lo menos con uno de estos datos de alarma, ya no es considerado un síndrome de intestino irritable. Bien, en conclusión, el síndrome de intestino irritable es una alteración crónica y recurrente que afecta la calidad de vida de los pacientes y que se caracteriza por un dolor crónico con la defecación. En México, como les mencioné, la prevalencia es del 7.6% con base a los criterios de Roma III. Presenta una larga evolución. El 80% de los pacientes refiere entre 1 y 40 años de presentar los síntomas. El estreñimiento es el hábito intestinal más frecuente, prevaleciendo significativamente más en mujeres que en hombres. De acuerdo a Roma IV, la distensión abdominal se califica como el síntoma más frecuente y molesto tanto en hombres como en mujeres. El 50% de los pacientes se han sometido a diversos estudios, como pueden ser ultrasonidos, tomografías y laboratorios, siendo las mujeres con las de mayor frecuencia. Los psicotrópicos fueron significativamente más empleados por las mujeres. Bien, ahora vamos a hablar sobre el estreñimiento. El estreñimiento se va a definir como un trastorno funcional intestinal en el que van a predominar los síntomas de defecación dificultosa, infrecuente o incompleta. El estreñimiento se puede diagnosticar tanto por variables medibles como por subjetivas. Aquí, vamos a encontrar como variables subjetivas la evacuación infrecuente, heces duras, el esfuerzo excesivo que se considera como el síntoma principal, sensación de evacuación incompleta, que el peso de las evacuaciones sea menor a 35 gramos al día, evidencia de obstrucción del tracto de salida y un tránsito intestinal prolongado. En cuanto a la epidemiología, de acuerdo a SIGAME2 a nivel nacional, va a tener una prevalencia que va desde el 2 hasta el 40%. El 60% se relaciona con malos hábitos dietéticos, mientras que el 26% se relaciona con estrés. Si nos damos cuenta, estas dos causas son las mismas que se consideran para el síndrome de intestino irritable. Aquí lo importante es el dolor abdominal, como les mencionaba. Si el dolor abdominal es el síntoma primordial, no se diagnostica un estreñimiento, se diagnostica como un síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Si por el contrario es un síntoma secundario, sí lo podemos catalogar como estreñimiento. Dentro de los factores de riesgo encontramos el ser mujer, el envejecimiento, un bajo consumo tanto en fibra como en líquidos y la poca actividad física. Se va a clasificar en primario y secundario. El primario también se le denomina funcional o idiopático
y el secundario es el que va a resultar de la ingesta de medicamentos o lesiones estructurales o enfermedades tanto metabólicas como neurológicas. Los criterios diagnósticos para el estreñimiento funcional son la presencia de esfuerzo excesivo, heces duras, ya sea por medio de la escala de Bristol, ya sea una forma 1 o 2, sensación de evacuación incompleta, sensación de obstrucción anorrectal, menos de 3 evacuaciones espontáneas por semana y la necesidad de realizar maniobras manuales para facilitar las evacuaciones. Dentro de los síntomas más frecuentes encontramos la evacuación incompleta con el 36%, la sensación de bloqueo en un 33% y el esfuerzo para evacuar en un 31%. Bien, vamos a continuar ahora con la encuesta clínica. Vamos a dar paso al doctor Blanques Valencia para que nos haga los comentarios finales. Vamos a dejar la encuesta clínica y le pido al doctor Blanques Valencia, por favor. Sí les mencionaron que Roma no es en honor a Alfonso Cuarón. No lo mencioné. Los criterios de Roma se lanzan a la comunidad médica como un intento de disminuir los gastos excesivos en cuanto a los pacientes que tienen trastornos funcionales digestivos. En la consulta del especialista en gastroenterología, más o menos el 70% de los pacientes que acuden a consulta es por algún problema de trastornos digestivos funcionales. Y más o menos lo que gasta Estados Unidos en trastornos funcionales digestivos es casi el presupuesto que México tiene para salud. Entonces aquí básicamente es ¿dónde estamos? Dos mujeres de 48 años, esta 2, cesárea de 2, la de su izquierda es sin antecedentes de importancia, la otra es diabética. Padecimiento actual es prácticamente el mismo, exploración física, distensión abdominal. ¿Cuál de los dos tiene intestino irritable? Probablemente el de su izquierda. A mayor número de comorbilidades se sugiere hacer estudios que descarten alguna enfermedad orgánica. Roma, más o menos, la primera vez que se reúnen es en 1992, de ahí se reunieron en el 96, luego en el 2006, hasta que finalmente en mayo del 2016 se reúnen más de 120 médicos de todo el mundo, donde solo hay un mexicano, el doctor Max Smulson. La prevalencia de los trastornos funcionales digestivos, de acuerdo a los criterios, va del 10 hasta el 36% y ha dado paso a lo que se conoce actualmente como trastornos de la interacción cerebro-intestino. Aquí está el doctor Proaño y no me dejará mentir que el sistema nervioso entérico donde más serotonina se produce no es en el cerebro, es en el tracto gastrointestinal. Y actualmente se está acuñando cada vez más el término de neurogastroenterología. No te preocupes, Jefferson, no te vamos a hacer competencia. La nueva clasificación de Roma 4 incluye 8 categorías: problemas en esófago, gastroduodenales, intestinales, dolor gastrointestinal como síntoma predominante, trastornos del esfínter de Oddi y de vesícula biliar, anorrectales de la infancia y de la adolescencia. Estas 8 categorías representan más de 33 entidades nosológicas que se supone que deberíamos de conocer todos los que nos dedicamos a la atención de padecimientos gastrointestinales. Roma 1, Roma 2, Roma 3 o Roma 4 funcionan bien si no hay datos de alarma y nos dan una sensibilidad y especificidad de que es un problema funcional bastante segura, pero la realidad es que la mayor parte de los gastroenterólogos no lo siguen como está descrito.
Son poco utilizados por el médico general prácticamente no los conoce, son poco utilizados por el internista, los que les gusta la gastro más o menos los manejan, los gastroenterólogos los conocemos, pero prácticamente no seguimos las recomendaciones de Roma. Y la propuesta de Roma es evitar gastos excesivos en el sistema de salud. Cuando llega el paciente con nosotros, con los especialistas, con el médico general, el paciente en general está angustiado y actualmente hay mucho miedo al cáncer, ya sea gástrico o colónico, y los pacientes llegan buscando un diagnóstico. Entonces, cuando uno habla con los pacientes y les dices, tienes dispepsia no investigada, no hay necesidad de hacerlo, tienes síndrome de intestino irritable, el paciente se va más contento porque uno ya le da un diagnóstico. Esto evidentemente alivia la ansiedad del paciente. Desafortunadamente no hay marcadores para trastornos funcionales digestivos. No podemos hacer un examen de laboratorio, un examen de imagen, un examen endoscópico que nos dé el diagnóstico, y básicamente son diagnósticos por exclusión. Y como ya les mencioné, el objetivo de todos los criterios de Roma es aportar un marco teórico que se pueda utilizar en forma inmediata y segura, que se pueda aplicar con facilidad, teniendo en cuenta que ninguna prueba es diagnóstica de un trastorno digestivo funcional. Entonces, Roma 4 pretende tener un enfoque más clínico y que los criterios sean más prácticos. Los trastornos funcionales digestivos entonces se definen como un grupo de trastornos de la interacción cerebro-intestino que no los hemos logrado caracterizar muy bien. Yo imagino que esto es como la fiebre en la Edad Media, que dependiendo de dónde había nacido y los síntomas que acompañaban a la fiebre, los seres humanos o los quemaban o eran catalogados como dioses. Yo estoy seguro que dentro de poco vamos a poder diferenciar y caracterizar y poder dar un tratamiento mucho mejor a los pacientes que tienen un trastorno funcional digestivo. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que hay problemas de la motilidad. Los pacientes no tienen una motilidad adecuada. Los pacientes sienten de más. Los pacientes tienen una función mucosa o inmune alterada. Hay cambios en la microbiota y hay alteraciones en el procesamiento del sistema nervioso central. Por eso se llama neurogastroenterología. Y para finalizar, ¿qué ven primero, personas o animales? Levanten la mano quien ve personas primero. ¿Sí? ¿Y animales? Dicen que los que ven animales son más sensibles, tienen menos desarrollado el sistema práctico. Los que ven seres humanos primero son más prácticos y ejecutan mejor sus acciones y sus definiciones. Para finalizar, la prevalencia obtenida con Roma 4 es menor de los trastornos funcionales digestivos que con Roma 3. Necesitamos conocer los criterios de Roma 4 e individualizar de acuerdo a las características del paciente. Es muy difícil, es muy complicado que un paciente que llega con el especialista se vaya tranquilo y que uno le diga que tiene colitis nerviosa y que no le hagamos ningún examen. Entonces, los criterios de Roma, basados en diferenciar los problemas funcionales para no caer en gastos excesivos, no han servido para el propósito que fueron creados. Sin embargo, si no hay datos de alarma, los criterios de Roma tienen una sensibilidad casi del 70% y una especificidad superior al 80%. Si no mejora el paciente con el tratamiento inicial, se requieren estudios generales y o específicos de acuerdo a la historia clínica de cada uno de los pacientes. Y debemos de confiar si se hizo un buen interrogatorio y no hay datos de alarma. Muchas gracias por su atención. Después de esta interesante plática acerca de los trastornos digestivos, no sé si hay alguna pregunta o un comentario para los tres ponentes.
general, creo que en lo general, creo que hemos asistido a una excelente sesión sobre un tema universal. Yo como pediatra me vi tentado a hacer comentarios al respecto porque precisamente en la edad pediátrica hay muchos trastornos funcionales digestivos, empezando desde recién nacido hasta edades adolescentes. Aquí podríamos hablar, como decía el doctor Rebolledo, nunca terminaríamos el tema, desde el periodo neonatal y lactantes, con la dispepsia transitoria del lactante, la constipación fisiológica del lactante y otras que sí son lesiones anatómicas bien descritas, pero estas, por ejemplo, que estoy señalando, se asemejan mucho a lo que nos han dicho ahorita, de que algunos médicos llamados pediatras, que no son pediatras, tratan algunas de estas enfermedades sin necesidad de tratarlas, de ser tratadas, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de la dispepsia transitoria del lactante, el clásico cólico del lactante, que el niño a veces por recibir determinados tratamientos hasta se intoxica, o la constipación fisiológica del lactante, que luego las mamás no quieren que el niño puje, lo ven que puje y sienten que no debe de ser, o que se echa de pedos y creen que no debe de echar de pedos, como todo mundo. Entonces, es muy importante lo que se ha señalado ahorita en estos aspectos, porque tiene mucha implicación pediátrica. Me gustó mucho lo que dijo el doctor Rebolledo respecto a que él hace una exploración completa de los pacientes. Afortunadamente los pediatras somos, repito, afortunados porque exploramos de todo a todo a nuestros pacientes. Y otra cosa muy importante que me gustaría señalar es que probablemente el sistema vagal, no sé, esto ya es una expresión propia, muy criticable, probablemente el sistema vagal es la conexión entre la mente y el organismo, es aspecto psicosomático que él señalaba. A mí me viene a la mente mucho lo que dicen, lo oí desde niño, de muchas personas que con algún aspecto emotivo muy importante decían: siento que el corazón se me hace chiquito. Gracias. Doctor Héctor. Buenas noches. Antes que nada, felicitarlos por la bonita plática. Y normalmente todos los padecimientos del tránsito intestinal, a muchos pacientes o a un porcentaje los llevan a endoscopía. Y quiero preguntarles si actualmente el estudio endoscópico ha hecho diferencia con la presencia del Helicobacter, ¿sí?, al encuentro que al final hacen biopsias, meten el tubo y hacen biopsias, ¿sí? Si ha bajado el índice del Helicobacter o también puede ser un factor del padecimiento como tal. Es cierto que cada vez se hace más endoscopía, como les mencioné. Roma trata de establecer criterios para hacer un uso más juicioso y gastar menos en los estudios que no son absolutamente indispensables. Entonces, hay algunos estudios en donde hacer más endoscopías no disminuye la frecuencia ni quita la ansiedad de los pacientes, pero hay otros estudios que cuando uno hace endoscopías, sobre todo cuando el paciente tiene miedo de cáncer y les demuestra que no tiene, eso los tranquiliza y sí tiene una repercusión directa sobre la evolución de la enfermedad. En cuanto al Helicobacter pylori, se supone que no tiene nada que ver en ningún trastorno funcional digestivo, no tiene nada que ver en dispepsia funcional y no tiene nada que ver en el dolor orgánico.
quitarlo o no, mejora la mitad de los pacientes y la otra mitad no mejora. Entonces, parece ser que su único rol es que sí produce gastritis aguda, produce gastritis crónica, es un factor cancerígeno tipo A de acuerdo a la FDA, y en los países del primer mundo tenerlo presente es igual al tratamiento de erradicación. En México no se recomienda por la prevalencia tan alta que hay. Los últimos estudios que fueron hace más de 10 años dicen que el 70% de la población en México tiene Helicobacter pylori, y más los que nos dedicamos a la salud y más los que hacemos endoscopía. Entonces, para trastornos funcionales digestivos, quitar o no quitar el Helicobacter no va a representar una ganancia terapéutica. Doctor Nova. Aparte de presentarlo nuevamente, me gustó mucho la sintaxis que hizo el doctor Márquez, porque resumió exactamente lo necesario. Roma 1, 2, 3, 4, se han hecho tantas y seguirán en la 14ª si no mejoran la detección oportuna de cáncer, que eso es a lo que va la paciente, a que le digan que no tiene cáncer. Desgraciadamente nosotros como oncólogos seguimos viendo etapas localmente avanzadas, específicamente de cáncer gástrico. Realmente no ha mejorado la situación de detectarlos oportunamente. Creo que ese es el enfoque que se le tiene que dar a este tipo de situaciones, ¿verdad? Que todavía seguimos viendo pacientes en etapas que no son curables y que la gran mayoría tienen que llevar tratamientos de alto costo. Quiere decir que no se han cumplido las metas de este tipo de estudios, y que ojalá que en México sigamos insistiendo, ¿verdad?, en las guías diagnósticas y terapéuticas, sobre todo en instituciones tan grandes como puede ser el IMSS. Los costos siguen siendo muy elevados, las pacientes van con ustedes como gastroenterólogos a que no les digan que tienen cáncer, pero tienen que hacer más detección oportuna. No se han mejorado las guías para tener etapas tempranas como se tiene en Japón, que a todo paciente que entra a trabajar, lo primero que hacen es meterle tubo y descartan patología digestiva, ¿verdad? Afortunadamente, cáncer gástrico no es un problema que sea tan frecuente para nuestro medio, pero sí sigue siendo una enfermedad altamente naciente y de alto costo. Felicidades. Tiene razón, nosotros como endoscopistas no hemos logrado mejorar la detección oportuna. Se supone que estamos trabajando, a diferencia de cáncer de colon, donde tenemos un marcador bien establecido que son los pólipos. En estómago no tenemos un marcador bien definido. El que mejor se ha logrado caracterizar, que es la metaplasia intestinal incompleta o la atrofia, no es algo que esté presente en la mayor parte de los pacientes, y no hay pautas de seguimiento. El gran problema es ese, que tenemos que lograr definir los seguimientos que se tienen que hacer a los pacientes que se identifican con metaplasia, que es el marcador que mejor sea caracterizado. Doctor Jefferson. Gracias. Primero felicitarnos a los ponentes por la maravillosa plática que acabamos de ver. La doctora mencionó